Marín, él es panelista del TEMEC y presidente de CENCOMEX, del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior. Pues con el gusto de saludarte nuevamente, Gustavo, bienvenido. Te doy, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo estás observando ahora ya este oleaje? Parecería que se está asentando después de esta sacudida del anuncio de los aranceles. Hace un ratito que veía algunos titulares en los diarios de Estados Unidos, pues realmente en Estados Unidos hay pérdidas, las grandes empresas multimillonarias, se habla de pérdidas multimillonarias, el mundo sufre pérdidas por aranceles. Platícanos desde tu perspectiva, ¿cómo estás observando las consecuencias de la llamada aranceliza? Gustavo, bienvenido. Claro que sí, muy buenas tardes a tu público. Pues yo creo que con preocupación porque pues sí, el efecto que está teniendo es un efecto preocupante. De alguna manera ayer, en el caso de México, antier y ayer, nuestro peso pues había más o menos mantenido, ya también se movió, y esto que está pasando con las bolsas, bueno, pues es lo que también se esperaba con estas medidas, ¿no? Pues iba a haber una sacudida en todo el mundo por estas medidas, por lo que implica para el comercio global. Ahora, desde la perspectiva de México, esto ¿cómo nos podría afectar? Yo decía al principio, de pronto veía los rostros de algunos primeros ministros que están en esta aranceliza y se ven demacrados, se ven enojados, a diferencia de la presidenta Sheinbaum, que pues habla del Plan México, el Plan México 2.0, pero con todo esto que está arrastrando a economías que están hiperconectadas, ¿no deberíamos de preocuparnos también en México sobre un posible efecto que podía tener, que va a golpear a los Estados Unidos, por supuesto, Gustavo? Pues mira, yo creo que sí hay que tener preocupación, tanto por lo que pasa con Estados Unidos como por lo que pase con todo el mundo. Eso por un lado. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que a pesar de todo, para el caso de México, pues vemos que de alguna manera hay un cierto respeto por el TEMEC, y digo un cierto respeto por el TEMEC porque al final de cuentas los aranceles a los automóviles se impusieron. Tenemos los aranceles a los automóviles y luego tenemos los aranceles que se incrementaron a aquellos productos que no cumplen con la regla de origen, ¿sí? Que van a tener un 25% actualmente, y esto lo que va a motivar es que muchas de las empresas que anteriormente no cumplían con la regla de origen, pues buscarán la manera de poder cumplir con ella para no tener que pagar los aranceles. Y esto ocasiona que, pues, para la inversión puede que sigamos siendo atractivos porque traemos aranceles mucho más abajo que los de nuestra competencia. Entonces eso nos puede dar una ventaja. A ver, esta parte se me hace muy interesante. ¿Se puede aprovechar esta situación? ¿De qué manera? Se hablaba mucho en su momento, antes de la llegada de Trump, del nearshoring, la gran oportunidad de México de relocalizar empresas, sobre todo manufactura. Con todo esto, pues digamos, queda sepultado. Pero, ¿cuál podría ser esta oportunidad de México para empezar a replantearse quizás algunas industrias? No sé, desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser una buena alternativa, una buena oportunidad, Gustavo? Pues mira, es que otra vez puede que sigamos manteniendo cierta atracción para la inversión extranjera de otros países que quieran vender sus productos a México cuando cumplan con la regla de origen. La cuestión es que sí tenemos que ver otros problemas estructurales que tenemos, como la cuestión de la logística, la cuestión de la seguridad, ¿sí? Para que esto sea atractivo, para que estos países se establezcan aquí. Hay que ver qué va a pasar con las armadoras. Ya ves que Stellantis iba a despedir gente, iba a parar su producción un mes. Vamos a ver qué sucede. Pero también está parando en Estados Unidos en alguna planta, y me parece que en Canadá. Entonces, yo creo que todavía tenemos que ver cuáles son los efectos que va a dejar toda esta oleada de los aranceles. Yo creo que estamos en una primera etapa. Y ver al final qué es lo que sucede. Pero sí tenemos un diferencial y seguimos estando por abajo de nuestros competidores que compiten en el mercado de Estados Unidos con nosotros. Entonces eso nos puede permitir seguir manteniendo ese atractivo que teníamos.
Oye, ahorita me quiero pasar a México, pero Estados Unidos se habla que esto podría generar una inflación importante y encarecer ciertamente algunos productos. Esto podría golpear realmente, sobre todo porque al escuchar a Donald Trump, pues él le sigue hablando a su base, le sigue hablando a sus seguidores, le sigue hablando a esta, que al final de cuentas pues son la gran mayoría en los Estados Unidos. ¿Tú verías algún tipo de impacto en la economía que pudiera generar pues malestar, algo de polarización? Yo realmente no lo he visto así, pero bueno, Estados Unidos y con Trump se puede esperar cualquier cosa cada día. Gustavo. Bueno, pero mira, yo creo que aquí un ejemplo es esto que yo te comentaba de Stellantis, porque cuando dio el anuncio el presidente Trump el otro día, pues trajo a una persona de una de las armadoras para que hablara sobre los beneficios que iban a tener los aranceles, y Stellantis está despidiendo gente también en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso va a tener algún efecto. Ahora, también tienes la presión en el Senado, ya ves que también pasaron un proyecto de ley para frenar el incremento de los aranceles a Canadá, en donde se unieron unos republicanos con los demócratas para buscar frenar también este incremento de los aranceles. Y también una cuestión que tiene la sociedad americana es que ella es muy sensible con lo que le pasa en su bolsillo. Entonces, si esto va a implicar a que les van a salir las cosas más caros, la inflación o la recesión en su momento, lo que vaya a suceder, que le vaya a afectar al bolsillo del americano, esto va a traer como consecuencia pues también un desencanto en un momento dado con esas bases. Y muchas de las elecciones se han cambiado precisamente por esa cuestión, por el efecto en el bolsillo del ciudadano americano, por pequeño que sea. Se hablaba de algunos expertos, no sé si coincidas, de inclusive el fin de la globalización, una especie de desglobalización, de voltear a ver ahora hacia adentro. Y aquí me empiezo a enfilar hacia México. La presidenta Sheinbaum esta misma semana presenta este plan, el Plan México 2.0. ¿Estamos frente al fin de la era de la globalización o de la ahora desglobalización? Y si es que estamos en una oportunidad también, si es este plan una buena estrategia, Gustavo. Bueno, yo creo que sí es una buena estrategia, pero también yo creo que habrá que ver si esto realmente va a ser el fin de la globalización o va a ser una cuestión temporal. Porque, por ejemplo, lo que es de llamar la atención, sí podemos ver que parte de los documentos que el presidente Trump ha firmado y con estas acciones, pues vemos que de alguna manera hay un respeto importante a los compromisos que tiene con el TEMEC. A lo mejor con los restos de países del mundo o con otros socios comerciales es otra cosa, otra cuestión diferente, pero con respecto a lo que es México, Canadá y Estados Unidos, pues de alguna manera con sus reservas hay un respeto por este mercado libre que tenemos de los tres países, con aquellos productos que cumplen con la regla de origen. Ya, ahora, esto que estamos viendo, tú eres de la idea de que sobre todo va a durar, va a ser algo largo, o sobre todo hablando del Plan México, estos 18 puntos que se han planteado, que pues el consumo, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el consumo de lo hecho en México, sí puede funcionar teniendo el contexto, como bien decías hace un momento, la seguridad, la reforma judicial, todo esto, sí se ve que se pueda avanzar este Plan México, que no se quede en un discurso, Gustavo. Pues mira, esperemos que no se quede en un discurso. Yo creo que si se adoptan las políticas adecuadas, por ejemplo, la cuestión de la seguridad alimentaria, llevamos varios años en los que hemos tenido un superávit comercial en la cuestión agroalimentaria. Entonces, hemos exportado más de lo que hemos estado importando. Pero bueno, hay algunos productos que son básicos que tenemos que estarlos importando. Eso por un lado. Por otro lado, te digo, nos preocupamos por la parte de los aranceles, pero aquí tenemos aranceles internos y formales, como son los derechos de piso que tienen que pagar productores, la cuestión de la inseguridad que incrementa los costos. Entonces, hay ciertas cuestiones estructurales que tienen que atenderse y resolverse. Uno, para que podamos adquirir los bienes en general la sociedad con precios que realmente reflejen los precios que son y que no estén artificialmente elevados por estas circunstancias que existen precisamente en nuestro país, ¿no?
Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo Uruchurtu Chavarín, te agradezco que hayas estado esta tarde conversando con nosotros sobre este tema que, por cierto, seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias. Gracias. Claro, nos vamos a una breve pausa y regresamos con...